hemos partido de una serie de elementos de memoria, que eran las variables donde guardar datos, pero esto en cualquier caso se nos reducía en cuanto a posibilidades, ¿vale? Porque en el momento en que yo necesito que nuestro programa empiece a crecer en cuanto a volumen de datos, pues estaba muy limitado. Es decir, yo, por ejemplo, en un momento dado puedo tener bueno, pues variables que representan la temperatura, por ejemplo, de 4 ciudades. Bien, pues para eso disponía de 4 variables. Hasta ahí todo bien, tengo 4 variables, gestiono las temperaturas y demás, pero no es lo que suele ocurrir en el mundo real. Yo en un caso real suelo tener que trabajar, pues a lo mejor no con 4, sino con 40, con 100, 200 o 2000 ciudades, claro. Esto evidentemente complica el tema, porque si tengo que estar gestionando 2000 variables o más, bueno, pues podemos entender que se nos va a complicar notablemente el tema si tengo que ir variable a variable, dándole un dato, leyendo un dato, escribiendo en pantalla variable a variable. Bueno, pues lo que vamos a presentar en este tema son estructuras que nos permiten y nos facilitan en gran medida esta tarea de trabajar con grandes volúmenes de datos. Bien, entonces en una primera instancia hemos trabajado con variables, que es lo que hemos estado haciendo los primeros temas, y en un pequeño avance lo que hemos es aprendido a manejar objetos, que ya de alguna manera, bueno, pues ya empezamos a trabajar con volúmenes de datos un poquito más grandes, aunque realmente esto nos da más que nada una reorganización más que volumen, ¿no? Nos va a una reorganización de esas variables en entidades que tienen, bueno, una representación clara. Pero tampoco nos daban grandes volúmenes de datos. Es en este tema donde nos vamos a parar con, sobre todo, dos grandes estructuras que sí nos van a permitir gestionar de una forma muy cómoda, todo a golpe de bucles, etcétera, grandes volúmenes de datos. Por un lado son los arrays, que los arrays son, podemos verlo como tablas o listas de datos, pero que tienen un tamaño fijo. ¿Vale? Entonces hay que definir de qué tipo de dato van a tener en cada una de sus casillas, por llamarlo de alguna manera, luego lo definiremos de una forma más clara, y bueno, pues tenemos que darle un tamaño, pues vamos a decir, bueno, pues vamos a crear un array con 200 elementos, 200 casillas, y ahí está, será inamovible, ¿de acuerdo? La ventaja de los arrays es que, aunque sean de tamaño fijo, sí son muy eficientes en cuanto al manejo de memoria, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener las colecciones, que las colecciones, a diferencia de los arrays, es una estructura que se llama dinámica, es decir, son como listas de datos que van a crecer y decrecer según nos hagan falta, ¿vale? Entonces, si en un momento dado una lista de datos tiene que almacenar 100 elementos, pues bueno, pues almacenará 100 elementos. Si luego necesitamos almacenar 200, pues almacenará 200, y si necesitamos reducirlo a 50, pues lo reduciremos a 50. Eso lo podemos hacer con las colecciones, que es algo que no podríamos hacer con los arrays. Por contra, las colecciones tienen la desventaja de que son algo menos eficientes, ¿vale? Claro, eso hoy en día quizás digamos, con la capacidad computacional que tenemos, en muchos casos no apenas nos va a afectar, y para muchas situaciones vamos a utilizar las colecciones, ¿vale? Pero en cualquier caso hay que saber manejar bien las dos estructuras de datos. Como último punto, también veremos nos pararemos un poquito más, profundizaremos un poco más, aunque ya lo hemos utilizado, en la clase, en el tipo string, ¿vale? Y veremos otros tipos para gestión de cadenas. Digo que nos pararemos un poco más porque, bueno, ya lo hemos manejado, y porque además el string lo meto en este tema porque no deja de ser un array, ¿vale? Digamos, entraría un poco en este apartado aquí. No deja de ser un array en el cual almacenamos caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, pues con todo esto empezaremos a ver primero arrays, luego entraremos en colecciones y por último hablaremos un poquito más de cadenas.